Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos piden hallar las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto para la siguiente ecuación de la parábola. Para este ejercicio, pues como nos piden justamente, tenemos que ubicar el foco, la directriz, el lado recto de esta parábola. Vamos a empezar reescribiendo la ecuación que nos dan, que es x cuadrada igual a 12y. Lo primero que vamos a hacer va a ser asociar esta ecuación con una de las dos ecuaciones que tenemos de la parábola de vértice en el origen. Ya que obtuvimos eso, vamos a poder entonces determinar lo que es el foco. Posteriormente vamos a determinar la ecuación de la directriz. Como cuarto punto vamos a obtener los puntos que nos dan el segmento del lado recto. Y finalmente vamos a obtener lo que es la longitud del lado recto. Bien, tenemos dos ecuaciones para la parábola. Una de ellas es y cuadrada igual a 4p por x. Y la otra de ellas es x cuadrada igual a 4p por y. De aquí vamos a tratar de asociar justamente la ecuación que nos dan, que es esta de aquí, con alguna de estas dos. Aquí lo importante o lo que hay que visualizar es cuál de las dos variables, o sea x o y, tiene el término cuadrático. En este caso vemos que x es el que tiene el término cuadrático, entonces la vamos a tener que asociar con esta ecuación que está aquí. Y la podemos reescribir aquí abajo. Entonces tenemos x cuadrada igual a 12y. Vemos que estos pues, son los términos que son iguales, como habíamos comentado, el término cuadrático en x. Y vemos aquí que este 4p se puede asociar con este 12 para que quede y pues con y. Entonces de aquí ya tenemos nuestra primera parte, que es la asociación del vértice en el origen, y de aquí podemos obtener que 4p, que es esta que tenemos aquí, es igual a 12, que es el dato que nos dan originalmente en nuestro problema. Entonces de aquí tenemos que p es igual, y pues este 4 está multiplicando, pasa dividiendo, y entonces nos queda que p es igual a 3. Entonces este valor de p va a ser bien importante porque nos va a servir para determinar tanto el foco como la ecuación de la directriz. El siguiente punto, que es determinar el foco, tenemos que como esta es la forma que nos quedó, o sea, es decir, el término cuadrático está en x, tenemos que el foco va a estar ubicado en la coordenada 0, p. Entonces tenemos que el foco, que vamos a denotar por la letra F en el punto, va a estar dada por la coordenada 0, y P, que fue el que obtuvimos, que es 3. Entonces el foco está en la coordenada 0,3. Con esto tenemos el punto 2. Lo siguiente es determinar la ecuación de la directriz. Nuevamente, como esa es la forma que obtuvimos, que es la asociación, por eso es súper importante empezar con eso antes que otra cosa. Tenemos que la directriz tiene por ecuación y igual a menos p. Entonces de aquí pues directamente reemplazamos el valor de p y tenemos que la ecuación de la directriz es y igual a menos y p que obtuvimos que es el valor de 3. Y esta es la ecuación de la directriz. Con esto terminamos el punto 3. Vamos a hacer un bosquejo de nuestra parábola. Como nuestra forma de la ecuación es esta, que determinamos desde el inicio, se tiene que la gráfica de la parábola puede ser una parábola que abre hacia arriba o una parábola que abre hacia abajo. Esta es justamente la característica que tiene esta ecuación. Si fuera de esta otra, la parábola abriría hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero bueno, como nosotros tenemos esta de aquí, pues va a ser una de estas dos. Y vamos a hacer un bosquejo de esto aquí. Tenemos que el foco está en la coordenada 0,3. 1, 2, 3 aquí. Entonces aquí está el foco. Vamos a indicar este con la letra F de justamente que pusimos foco. Y tenemos también por otra parte que la directriz está con la ecuación y igual a menos 3. Esto es menos 1, menos 2, menos 3. Y pues aquí tenemos la directriz. También sabemos por la forma en la que estamos trabajando y también que comentamos pues que el vértice está en el origen. Entonces ahí tenemos en el punto
0,0 tenemos el vértice que vamos a denotar con la letra V. Y con esto podemos nosotros graficar pues una parábola que haga algo más o menos como esto. Entonces se trata de una parábola que abre hacia arriba. Lo siguiente es determinar los puntos del segmento del lado recto. Para eso me voy a auxiliar del dibujo que acabamos de hacer, del bosquejo que acabamos de hacer. Y recordemos que el lado recto es un segmento de recta que pasa por el foco, que es paralelo a la directriz, o también se puede ver que es perpendicular al eje, que en este caso el eje de la parábola corresponde al eje Y. Y entonces los puntos que vamos a determinar van a ser este y este de aquí. Como podemos observar, estos puntos están sobre la parábola, o sea, están en la parábola. Entonces deben de satisfacer la ecuación de la parábola. Para esto pues vamos a copiar la ecuación que nos da el problema. Y de aquí, como comentamos de característica del lado recto, es que está a la altura del foco. Entonces el valor que tiene de altura ese lado recto es y igual a 3. Entonces este valor lo vamos a poder reemplazar en la ecuación de la parábola porque, insisto, estos puntos están sobre la parábola. Entonces tenemos que esto es x al cuadrado igual a 12y, pero y vale 3. Y esto es igual a 12 por 3 son 36. Y nos queda que x cuadrada igual a 36. De aquí, pues bueno, hay que ver los valores de x tales que elevados al cuadrado nos den 36. Uno de esos valores es más 6, o sea 6 porque 6 al cuadrado nos da 36. Y el otro es menos 6, porque menos 6 al cuadrado, este menos con menos se hace más, y 6 por 6 nos queda 36. Entonces tenemos justamente estos dos valores con los cuales nos quedan los puntos 6, porque es en la coordenada x, 3, que es el que habíamos puesto para justamente a esa altura. Y el otro punto es en x, que es menos 6 con y igual a 3. Entonces, si nosotros queremos refinar nuestro bosquejo, pues este punto de aquí es menos 6,3 y este punto de aquí es 6,3. Y con esto obtenemos justamente los puntos del segmento del lado recto. Lo último es obtener la longitud del lado recto. Entonces, la longitud también se puede ver que es la distancia entre estos dos puntos que tenemos, o la longitud de este segmento. Y aquí mismo en el bosquejo podemos ver que la distancia que hay de aquí al centro y del centro a este otro punto, bueno, de aquí arriba, lo podemos proyectar aquí abajo, lo podemos visualizar y son 6 más 6 son 12. Entonces nos va a quedar que la longitud del lado recto es 12, pero vamos a hacerlo un poco sistemáticamente aunque sea más largo. Pues la longitud entre dos puntos lo podemos obtener con la fórmula de distancia entre dos puntos, que es la raíz cuadrada de x2 menos x1. Esto al cuadrado más y2 menos y1 y esto al cuadrado y finalmente todo raíz. Y lo que vamos a hacer es lo vamos a etiquetar como x1, y1 y este como x2, y2. No importa cuál ustedes elijan como x1, x2, pero lo que sí es importante es que el subíndice tiene que corresponder al mismo porque digamos que así está asociado este valor con este valor, e igual este numerito con este numerito indica que están asociados. Bueno, entonces tenemos que esto es la raíz cuadrada de x2, que es menos 6, menos x1, que es 6, y esto al cuadrado, más y2, que es 3, menos y1, que también es 3, y esto elevado al cuadrado. De aquí tenemos que esto es raíz y tenemos menos 6 son menos 12 y esto al cuadrado más y 3 menos 3 son 0, pues que al cuadrado también nos va a dar 0. Esto es igual y tenemos que es la raíz. Tenemos aquí que menos por menos porque está elevado al cuadrado es más y 12 al cuadrado son 144. Que más 0 pues nos sigue quedando 144 y la raíz de 144 son 12. Entonces tenemos que la longitud del lado recto son 12, como habíamos comentado anteriormente, pero de esta forma
es sistemático. Aunque cambien después los puntos o sean más complejos las parábolas, siempre vamos a poder obtenerlo usando la fórmula de distancia entre dos puntos. Y bueno, este es el último punto que nos pide el problema y con esto terminamos el mismo. Finalmente vamos a visualizar de una manera numérica y más precisa que en nuestro bosquejo usando GeoGebra. Vamos a escribir la ecuación que nos dieron, que es x al cuadrado igual a 12y. Aquí tenemos la parábola, centrarla. Vamos a también a dibujar pues los puntos que obtuvimos, que fue el foco, que es igual al punto 0,3. Aquí tenemos el foco y la ecuación de la directriz, que es y igual a menos 3. Y aquí aparece. También vamos a poner los puntos de los segmentos del lado recto que obtuvimos, que fue primeramente menos 6,3 y el otro punto que es 6,3. Vamos a dibujar el segmento entre dos puntos, que es justamente este segmento que estoy dibujando, es el lado recto. Vean que pasa por el foco, o bueno, y con esa intención lo hicimos. Y vamos a usar aquí la herramienta de la distancia o la longitud. Elegimos el segmento y pues ahí nos da el numerito, que es 12. Aquí no lo está estimando, pero este es el valor que justamente nos está dando. Otra forma también es la distancia y elegir el punto A y el punto B, y ahí nos dice que entre el punto A y B la distancia es 12. También otra forma es, pues bueno, dándole nosotros el foco y la directriz, y usar la herramienta que tenemos aquí de parábola, y le damos justamente el foco y le damos la directriz, y nos dibujó, si se fijan ahí un poco más oscuro, nos dibujó la misma parábola que habíamos puesto nosotros con la ecuación. Con eso podemos darnos una idea de que lo que hicimos es correcto tanto por la parte del software y analíticamente. Y bueno, esto es todo por mi parte en esta ocasión. Espero que les haya servido. Hasta luego.